Recuerden que para este tratamiento en labor parlamentaria acordamos el tratamiento en conjunto que hace homenajes y otros asuntos con un límite no mayor a 10 minutos. A partir de este momento, entonces, queda abierto el pedido de palabra para homenajes y otros asuntos. Concejal Priscila Otón tiene la palabra. Gracias, buenos días para todas y todos. Hoy es mi primera sesión como concejala de la ciudad por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FIT Unidad. Por ello me parece importante poder plantear algunas cuestiones que hacen al rol, al para qué, a la importancia de esta banca y al contexto político-económico que atravesamos. Transitamos un mundo complejo y convulsionado en el que millones de trabajadores salen a pelear para defender sus derechos, salarios, condiciones laborales, edad jubilatoria, trabajo, como lo vemos en países tan distantes como Francia o Letonia. En Argentina no es distinto. Hace demasiados años los trabajadores, las mujeres, la juventud y las disidencias seguimos pagando los costos de ser un país semicolonial, súbdito de los intereses del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo y los empresarios, en el que no existe ninguna grieta a la hora de ajustar hacia abajo para seguir pagando una deuda ilegítima, ilegal, usuraria y odiosa. Y esta semana vemos cómo el dólar se ha disparado sin freno. Un dólar que es controlado y fugado por privados que encima piden devaluar más. Tenemos todo el sistema financiero puesto al servicio del fondo y de unos pocos que se llevan la plata a paraísos fiscales y remarcan y suben los precios según el tamaño de sus bolsillos. Por eso, desde el FITU, insistimos en que la única salida para detener esta crisis es nacionalizar la banca y el comercio exterior con control de sus trabajadores y romper con el FMI. Necesitamos esa plata para invertirla en salarios, salud y educación. Los salarios de los trabajadores se han pulverizado en días, por lo que es prioritario elevarlos al costo de la canasta familiar. Lo propio hay que hacer con las jubilaciones y la ayuda social de forma urgente, por decreto. También hay que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento a los empresarios que acaparan y remarcan. Ellos son especuladores que deben ser sancionados. Vivimos en un país y en una provincia con gobiernos negacionistas de la pobreza y las necesidades del pueblo trabajador, que viven en una realidad paralela. Neuquén, que es vendida en el mundo como la provincia más rica del país, la provincia de la vaca muerta, el faro que todos debieran mirar, es la provincia más pobre de la Patagonia. El último informe del INDEC, publicado hace un mes, arrojó los crudos datos de la realidad, visibilizando que en Neuquén hay más de 120.000 pobres y casi 15.000 personas en la indigencia. Y la inflación imparable hace la situación aún más grave. Más de 100.000 familias viven sin su casa propia y otros tantos miles sin servicios básicos. 3 de cada 4 infancias son pobres. Vivimos en la provincia del saqueo y la contaminación. Por ello es urgente generar un plan de obras públicas que arranque por la construcción de todas las viviendas que hacen falta para terminar con ese flagelo. Vivimos en una ciudad en la que proliferan como hongos los negocios inmobiliarios, sin regulación, mientras miles de familias trabajadoras continúan viviendo en los más de 40 asentamientos que existen, muchas de ellas a metros de las piletas llenas de porquerías cloacales o de Comarsa, el basurero petrolero que debieran haber sacado de la ciudad hace años. Contaminación de la que ninguno quisiera vivir cerca y mucho menos ver jugar a sus hijes. Es urgente que se cumpla la orden de sacar a Comarsa de la ciudad y construir las piletas de tratamiento de líquidos cloacales en un lugar propicio, como así también regular la construcción y la especulación inmobiliaria y llevar adelante un relevamiento de casas y terrenos ociosos para poder construir los refugios necesarios para las mujeres en situación de violencia. Vivimos en una ciudad en la que quienes gobiernan dicen que lo hacen en coordinación con la provincia para resolver los problemas de la gente. Sin embargo, nuestros hospitales continúan sin el recurso humano ni material necesario para atender a toda la población. Ni que hablar de los centros de salud, a los que recurren en primer lugar las familias de los barrios,
y en los que no consiguen turnos con dentistas, fonoaudiólogos u oculistas que, como maestra del oeste de nuestra ciudad, les aseguro que son las especialidades más requeridas. Mis 2 hijos y mi hija nacieron en el Castro Rendón. Conocí la calidad que supo tener el hospital más importante de la Patagonia. Y hoy, todos son anuncios grandilocuentes respecto del nuevo hospital de la Nor Patagonia, mientras nuestro sistema de salud se hunde por el abandono y la desidia del Estado. Sin ir más lejos, en el servicio de pediatría del Castro se auditan las consultas para evaluar si la niña o el niño debe o no ser atendido en algún momento. Las escuelas no cursan una realidad distinta de los hospitales. La muerte de Silvia Rogetti y Mónica Jara son parte de la negra historia que cargan sobre sus espaldas distintos gobiernos del MPN. Escuelas que cada vez están en peores condiciones de infraestructura por la falta de inversión y mantenimiento. Los jardines de infantes de la ciudad continúan con juegos de metal obsoletos que ponen en riesgo la integridad física de las infancias que son obligadas a jugar en esos lugares. A nuestro sistema educativo lo atraviesan reformas que no han sido construidas democráticamente con el conjunto de los trabajadores de la educación de cada uno de los niveles y atentan directamente contra los contenidos que debiéramos brindar en las escuelas, intentando transformar el sistema de conjunto en depósitos de infancias y adolescencias que ingresan y salen sin importar el proceso de aprendizaje que hayan tenido, flexibilizando y precarizando el trabajo docente. Por eso, desde el MST, en el FIT Unidad, proponemos realizar un congreso pedagógico para discutir qué enseñar y para qué modelo de país. El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad es el único frente que tiene un sistema de rotaciones entre todas las fuerzas que lo integran, criterio que nos permite visibilizar perfiles, acuerdos y matices entre cada una de ellas de cara a quienes nos eligieron. Hacemos campaña a pulmón, de a pie, junto a vecinos y vecinas en periodos electorales, denunciando los negociados de quienes se proponen como los paladines de la palabra cumplida o representantes de la libertad de mercado. Pero también, y sobre todo, hacemos campaña con propuestas para invertir la lógica de la distribución de la riqueza. Riqueza que producimos las y los de abajo, pero que nunca vemos. El resto del año, además, continuamos haciendo política, participando de todas las luchas, ya sea porque somos protagonistas de ellas o por solidaridad de clase, apostando a que los trabajadores tomen conciencia de sí y, por lo tanto, del poder que tienen en sus manos para dar vuelta a todo, para hacer lo necesario más que lo posible. Hoy, en la situación que atravesamos, tener conciencia de clases es la mejor herramienta que podemos tener en defensa propia. Hoy, hacer política para muchos significa pasar a ser parte de una casta con privilegios. Anduve casi toda mi vida en colectivo. Me crié en una toma de terreno junto a mi familia. Comí en ollas populares que organizaban las madres cuando la hiperinflación de Alfonsín. Soy una trabajadora, una maestra del oeste y una militante trotskista y revolucionaria desde los 12 años. No estoy acá para ser parte de esa casta de privilegiados. Estoy acá para continuar poniendo esta banca al servicio de las luchas, de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud y las disidencias. Estoy acá para ser la voz de quienes no son escuchadas ni escuchados. Estoy acá para seguir luchando desde este lugar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejal Venegas José tiene la palabra.